Bueno, y aquí va la pregunta que va al tema también. ¿Usted en este momento está contento con su economía? Unos sí, otros no. Bueno, algunos van a decirles que ellos tienen, yo no tengo, por eso no estoy contento. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que, miren, el asunto es que en general parece que casi siempre no estamos contentos con nada. Anhelamos algo, conseguimos y después de un tiempo ya no estamos contentos. Y buscamos, yo veo en esto, ¿no? Personas que quieren un trabajo, tienen un trabajo, ya no me gusta, no estoy contento, sigo buscando más trabajos, no me gusta esta carrera y tengo que empezar con otra. No me gusta el matrimonio, no me gusta esta iglesia, tengo que buscar otra. Y no se diga, la economía, no estoy contento. Bueno, parece que nada nos contenta, entonces no sé qué difícil esto, ¿no? Bueno, según la Biblia, ¿cómo debe ser nuestra actitud específicamente ahora a la economía? ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Bueno, siempre tendríamos excusas o quejas y tal vez a la final, de pronto, la gran mayoría diría, yo no estoy contento, yo no estoy bien. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Siguiendo todo este pasaje de Filipenses, esta carta, todos estos capítulos que hemos revisado, ya estamos casi finalizando la carta a los Filipenses, y en el capítulo 4 continuamos en el versículo 11 y 12, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a lo que es la economía, nuestra actitud ante todo esto. Y claro, Pablo aquí va a ser nuestro modelo, ejemplo ante todo esto. Él mismo escribe esta carta a los Filipenses. Y quisiera que si yo lo leamos desde el versículo 10. Hace 15 días yo prediqué este versículo para unirlo a lo que está diciendo Pablo en los dos versículos siguientes. Pablo dice así en el versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. ¿En qué sentido era esto? Está en la cárcel, los filipenses se acordaron de él, buscaron la manera como llegar y entregaron recursos económicos, ofrenda para el apóstol Pablo. Bien, y él recibe. Dice, y como que está en parte como reclamando, por fin se acordaron de mí y todo esto, pero no es tanto así como escuchó hace 15 días. Pero ahora, póngale atención después del versículo 10, lo que dice Pablo. No digo esto. ¿Qué dijo? Que al fin se interesaron y de todo esto, de la economía de él. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego viene el versículo famoso, que esto lo vamos a predicar el próximo domingo, si Dios lo permite. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece que solo ese versículo nos aprendemos, pero no sabemos un poquito el contexto. Sí, ahora vamos a aprender un poco el contexto y ahí sí, próximo domingo pues vamos a estar predicando Filipenses 4:13. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa en estos versículos? Yo lo he puesto el tema de esta predicación, el contentamiento en la economía. Estar contentos en la economía. ¿Cómo es esto? Porque Pablo nos va a mostrar justamente esta situación, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo de a poco y en primer lugar empieza diciendo el versículo 11, dice, no lo digo esto porque esté necesitado. Bueno, podríamos pensar un poquito aquí. Ay, perdón. Se está pasando las diapositivas demás. No me pasa acá. Ya, bueno. Ahí está el tema, el contentamiento en la economía. Y Pablo dice, no digo esto porque esté necesitado. Bien, bueno, las condiciones en que está Pablo, está preso, si está preso no tiene suficientes recursos y luego como que hace o recalca algo a los filipenses, le dice, y ya era hora de que se acuerden, pero gracias por la economía o la ofrenda que ustedes mandaron. Y bueno, pero él dice, no digo esto porque esté necesitado económicamente, ¿sí?
Él no necesitaba en ese momento, parece, recursos. Dice, no estoy diciendo porque esté necesitado. Pero después viene algo más. En cuanto a lo que es el contentamiento en la economía, en primer lugar, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí Pablo. Sí, es tener la convicción de que el Señor siempre provee. Primera cosa, para estar contentos con la economía con la que tenemos ahora, será mucho, bastante, no sé. Y quiero recalcar algo aquí. No se trata de, cuando digo estar contento, de estar conforme. Esa es otra cosa. No voy a predicar de lo que estar conforme. Estar contento. Estar contento con la economía que ahora tenemos. Justamente ahora. No sé cómo están sus cuentas, cómo están sus bolsillos. No sé cómo decirlo esto. Pero cómo está su economía. El punto es que el Señor quiere que estemos contentos. Claro, si hay bastante, tal vez es más fácil, pero ya vamos a ver un poco esto, ¿no? Bien, entonces el contentamiento en la economía, en primer lugar, es cuando tenemos la convicción de que el Señor siempre provee. Lo hemos estado repitiendo una y otra vez esto por los otros versículos del contexto, que Dios es nuestro proveedor, de Él vienen todas las cosas. Si nosotros no concretamos esto, si dudamos o si prácticamente no confiamos o no entendemos de la manera amplia esto de que Dios es el proveedor de todo, pues prácticamente no vamos a estar contentos con la economía, sea personal, sea de la familia, del país, lo que sea, no vamos a estar contentos. Entonces, cuando Pablo aquí dice, no digo esto porque esté necesitado, pensé mucho en la palabra necesidad. Bueno, y todos hemos usado esta palabra, es que ahora necesito esto, ahora sí que estoy en necesidad, y escuchamos la palabra necesidad. Y Pablo dice, no es que esté necesitado, él está en la cárcel, económicamente parece que él está bien, no necesita, ¿sí? O con lo que tiene está más que bien. Entonces, investigando un poquito, esta es la palabra necesidad, ¿sí? Ahí está la necesidad. Me encuentro con que tiene que ver con indigencia, tiene que ver con extrema pobreza o extrema miseria. Eso es la necesidad. Y parece que, tal vez los que estamos acá, al menos, no sé si ahora en estas condiciones estamos en esta situación, en esta necesidad, ¿sí? De indigencia, pobreza extrema o tal vez miseria extrema. Parece que no, ¿sí? Parece que no estamos. Entonces, pues prácticamente esa palabra necesidad, un poquito como tendríamos que descartarla. Y por eso Pablo dice, no es que esté necesitado. En otras palabras, dice, no es que esté como indigente, no es que esté en extrema pobreza, no es que esté en extrema miseria. Él está en la cárcel. No, dice, estoy bien. Tranquilos. Yo estoy bien, dice Pablo, económicamente, ¿no? Ya. Ahora, pensando en la necesidad, claro, todos nosotros usamos muchas veces esto. Y analizando toda la situación que pasó el pueblo de Israel en los 40 años, ahí desde que en el desierto, sí, pasaron muchas cosas. Y es interesante que Nehemías, cuando ellos ya muy lejos de esto, ¿no? En otro tiempo, Nehemías estaba animando ya a las generaciones muy futuras que fue de ahí desde el desierto. Ellos estaban reconstruyendo la muralla, bueno, una serie de historia que ya va más adelante de los 40 años. Nehemías les recuerda a las nuevas generaciones de los israelitas de esta manera. En Nehemías 9:21, y todo el capítulo, ¿sí? Que pone ahí Nehemías, es respecto a esto de los 40 años. Dice, 40 años los sustentaste en el desierto. Nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Y sigue comunicando muchas cosas más de esta manera. En cómo Dios en 40 años proveyó absolutamente de todo a toda su nación, a todo su pueblo. Pero, claro, tenemos que entender cómo fue la provisión de Dios a tal punto que dice aquí no les faltó absolutamente nada. Estaban en el desierto, tenían comida las 24 horas, tenían suficiente agua en el desierto. Aquí dice que ni siquiera las ropas se desgastaron, ni los pies se hincharon. Tenían el suficiente refugio de Dios en la noche, en el día. Pues lo que dice aquí, no les faltó absolutamente nada. Porque Dios es el que provee de cada necesidad, aun cuando estamos en cosas extremas, como en el desierto. El pueblo está en el desierto y Dios provee. Pero, ¿qué vemos del otro lado?
¿Qué pasó? Si leemos todo el contexto de esto, del pueblo de Israel, este pueblo de Israel sí que se quejó de tal manera, ¿no? Quejas por aquí, quejas por allá. Impresionante cómo se quejaron ante Dios, cómo se quejaron ante los líderes, a tal punto que querían nombrar otro caudillo que los regrese nuevamente a la esclavitud en Egipto, porque las quejas eran demasiado. Digo, ¿qué pasó aquí? Nos está diciendo que Dios proveyó de todo y no les faltó nada, absolutamente nada. Él proveyó de cada necesidad, y por otro lado el pueblo solo quejándose. Bueno, esto me llevó mucho a pensar, parece en los tiempos de ahora, ¿no? ¿Sí? O sea, no estamos en el desierto, pero no estamos pasando por todo esto. Más bien tenemos 3 veces, 4 veces, 5 veces más de lo que ellos tuvieron en el desierto, yo podría decir. Pero parece que las quejas también se duplicaron, triplicaron. De toda la humanidad, de toda la gente, todos se quejan. Es que no nos alcanza el dinero, es que... Y se quejan contra Dios, se quejan contra la economía, se quejan contra gobiernos y de todo. Impresionante. La queja del pueblo. Muy parecidos a los israelitas cuando cruzaban en el desierto. Entonces, cuando estoy hablando del contentamiento, el momento que hay quejas, automáticamente pues no hay contentamiento económico. Si usted hoy dijo, yo no estoy contento, y se quejó, pues prácticamente ya no calza en esto. Ya no está creyendo que Dios es su proveedor. Ya no hay contentamiento, sino quejas y quejas y quejas. Y no solo quejas, sino que se empieza a desesperar. Qué tremendo es esto cuando una persona se desespera en lo económico. Es que esto no me alcanza, es que ya no sé qué hacer. Bueno, son circunstancias difíciles, yo entiendo. Soy un ser humano también de este planeta, que conozco todas las cosas en cuanto a las necesidades, pero llegar a estos puntos de quejas y desesperación, y se estresan y de todo, se enferma la gente. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata, dicen, ¿no? Es que no hay plata, y todos quejándose. Y lo más complicado, en medio de quejas, en medio de desesperaciones, como este pueblo, bueno, ahí no había bancos, pero aquí están los bancos donde dice, bueno, la alternativa es crédito. Qué bien, solucionado el problema. Va, firma y se endeuda. Bien, está solucionado. Más bien yo le diría, ¿sabe qué? Se acabó el contentamiento. No sé si esto es para toda su vida, hasta que acabe de pagar. No sé, el contentamiento pues económico se desvanece. Porque esto sí que nos va a complicar. Esto sí que nos va a llevar a situaciones complicadas. Tal vez está diciendo usted, pero es que no sabe mi situación. Bueno, ya voy a aclarar un poquito esto, ¿no? También le dije, yo estoy en el mismo planeta, en la misma situación, las mismas cosas. Y para decir lo que estoy diciendo ahora, he tenido que orar mucho y analizar, y en primer lugar preguntarme a mí mismo, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y quiero que tú mismo sepas, bueno, ¿estoy contento o no estoy contento con lo que yo tengo? Bueno, después de todo esto, tuve que tal vez pedir perdón al Señor y decir, no, Señor, yo quiero estar contento. Mi gratitud a ti. Y vino a mi mente una serie de cosas. Y por eso tal vez lo estoy diciendo, sí, con convicción. Esta es mi convicción. De que si queremos estar contentos en lo económico, primera cosa es, pues que el Señor es nuestro proveedor, es mi proveedor. En medio de toda la necesidad, en medio del desierto, lo que sea, Él siempre va a proveer. Para mí, por eso lo puse convicción. Ahora, entonces, podemos ver un poquito más. En el Salmo en el Salmo 21, el Salmo 23, está mal ahí, ¿no? El 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o nada me falta. Vean, el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo algunas veces desde aquí he preguntado, ¿ustedes creen esto cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me falta? Lo creemos, yo lo creo. Cuando escribió David, estuvo en situaciones complicadas en su vida. Y él escribió esto porque su convicción era esto, de que en la extrema tal vez escasez, lo que sea, Dios es, su Señor era su proveedor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, esto un poquito para entender en parte lo que dice Pablo, no digo esto porque esté necesitado. Bien,
las necesidades tal vez son de nosotros también como similares, pero también lo puse aquí una necesidad con prueba, una necesidad extrema, que les digo, todavía en mi propia vida no he visto, no sé si después me probará el Señor, o en todos estos años como cristiano no he visto en mi entorno cristiano pruebas extremas de necesidad, como la hizo a Job. Todavía no veo, no logro entender, no sé, digo tal vez venga después o vea después, pero no veo todavía a cristianos que el Señor haya probado como Job, donde prácticamente le quitó todo. Y en medio de todo, pues ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Era una prueba. También, como digo, sí nos puede probar el Señor, pero no sé de esta forma extrema. Repito, como lo hizo a Job. O sea, es tremendo de esta manera. Quedar en la calle, totalmente en la calle, sin nada. Y ahí estaba. Sí, Job también se quejó muchas veces, ¿no? Sí, pero ahí luchaba, ahí batallaba. Conocemos un poquito de la historia de Job. Pero en Job 42:10, cuando ya se acabó la prueba, dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Sí, ese es el fin de la historia de Job, bien interesante. Para mí, como lo puse aquí, por eso es una prueba que el Señor hizo ante todo esto. Sí, cuando nos quita todo y podemos pasar por necesidades, pero ya va a entender más luego también el por qué puede hacer esto el Señor. Bueno, cuando escuchamos de pruebas es para nuestro crecimiento, así es, pero luego voy a mostrar también un poquito más en cuanto a lo que hizo el apóstol Pablo mismo. Bueno, entonces, en primer lugar, para estar contentos en lo económico, pues tenemos que tener la convicción de que el Señor es nuestro proveedor. Y para mí me ha ayudado muchísimo este versículo, sí, de Mateo 6:33, es como una conclusión también de todo lo que el Señor muestra, de cómo Él provee, todo el capítulo 6 de Mateo. Pero cuando llega a Mateo 6:33, dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas añadidas que nos dice ahí? Todo lo que en verdad necesitamos. El Señor es el que nos provee cada cosa que necesitamos. Pero entonces el Señor dice, más bien, en vez de estarte quejando, en vez de estarse ahí endeudando, lo que sea, el Señor pues nos dice, busquen primeramente mi reino y mi justicia. Para mí esto es clave, les digo, en todo lo que es la vida cristiana, en mi propia vida, pues yo tengo que regresar una y otra vez a esto. Porque confío en las promesas de Dios, que Él es el proveedor. Si Él dice que Él va a proveer de las cosas que yo necesito y Él me condiciona algo, pues yo me debo concentrar en su condición. Que Él dice, pero primeramente busca mi reino y mi justicia. Pues bien, entonces si lo hacemos esto, prácticamente pues vamos de pronto a irnos contentando y agradeciendo al Señor por la economía. Yo sé que en estas circunstancias de todo y nuestro país mismo es difícil hablar de economía, pero y no es coincidencia con todo esto. Miren, este mensaje de hablar de economía estaba ya preparado desde el otro año, que el 28 de septiembre se tenía que hablar de justamente este tema, del contentamiento económico. Y justo pues estamos en una situación difícil. El Señor sabe cómo manejarlo y Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Bueno, en segundo lugar, para estar contentos con la economía, es estar satisfecho con lo que se tiene. Satisfecho, no conforme otra vez, ¿no? O sea, porque conforme para mí es una palabra como que más toca, pues, o sea, ya toca conformarse. No quiero caer en eso, ¿no? Satisfecho para mí es estar contento, alegre, sí, con lo que tengo y ser positivo en las cosas. Ya se va a dar cuenta un poco más en esto, ¿no? Y en el versículo 11 mismo Pablo continúa, cuando dice no es que esté necesitado, más bien dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Ahora, póngale mucha atención a esta parte que dice Pablo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Es que no era del rato, no era del momento donde estaba
preso y todo, él ya aprendió antes. Para mí esto es como una escuela que el Señor nos muestra y nos pone donde usted y yo tenemos que aprender. Esto tenemos que aprender. Esto no surge de la nada, no es de la noche a la mañana, donde de pronto podemos estar contentos con la economía, sea que tengamos, no tengamos. Esta es una escuela del Señor. Pablo tuvo que aprender y a estas alturas de la historia de su vida, él dice, estoy contento, estoy satisfecho, porque yo he aprendido. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Entonces, aquí dos cosas, habría muchas más, pensé en esto, cómo estar satisfecho con lo que se tiene. Me hizo pensar mucho, en primer lugar, en lo que es el trabajo. Ser responsable en el trabajo. Cuando Pablo dice, aprendí a todo esto y estar satisfecho con lo que tiene. Es que todo radica aquí, para la economía, es cómo trabajamos. Yo lo veo desde ahí. Si no trabajamos, si no somos diligentes, no somos responsables, pues no va a sumar nada. Va a sumar solamente frustración, desánimo y deudas y de todo. Para mí radica en el trabajo, en la diligencia del trabajo, en la responsabilidad del trabajo. Porque las cosas no van a caer así nomás. El Señor nos ha dotado de fortaleza, sabiduría, para los que tienen acá su profesión, carrera, lo que sea, Dios ha provisto de todo eso. Porque con eso se puede generar, claro, los recursos. Pero hay que trabajar bien, hay que ser responsable y hay que hacerlo con mucha honra, con mucho respeto y temor al Señor cuando se trata de trabajar. Por eso lo pongo aquí, estar satisfecho, con lo que se tiene. Entonces hay que ser responsable en el trabajo. Porque prácticamente a veces uno se puede ver que está una semana en un trabajo, renuncia, busca otro y busca otro y busca otro. A la final han pasado tiempo, ha perdido recursos y no ha aprendido nada, nada de responsabilidad. Bueno, yo sé que algunos dirán, pero es que ahí no pagan bien, es que me tratan mal. Bueno, somos creyentes que estamos fortalecidos con el Señor, donde tenemos que aguantar y ser modelos, ser de buen testimonio, pase lo que pase, y ser agradecidos. Entonces sí cambia para mí la situación ahí y tenemos que dar, como digo, un buen testimonio con respecto a esto del trabajo. Y por eso Pablo mismo es un ejemplo en esto en 1 de Tesalonicenses 2:9. Él dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas por proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Claro, él está predicando el Evangelio, que es un trabajo arduo, un trabajo que necesita de muchas cosas y necesitaban recursos. Dice, para tener los recursos, ustedes recordarán, hermanos, cuánto trabajamos. Día y noche trabajamos, y no era solo en la predicación del Evangelio. En ese entonces estaban haciendo estas carpas y de todo, fabricando todo lo que conocía Pablo. Y dice, trabajamos día y noche para no serles una carga. Entonces, prácticamente para mí, les digo, es muy importante la responsabilidad en el trabajo. Y más que nada ahora, en nuestro contexto, qué difícil encontrar un trabajo. Es difícil, es bien complicado. Y si Dios pues le provee un trabajo, sea agradecido y esté contento. No mida si en los recursos, si es más o menos, pues sea agradecido con su trabajo y sea responsable ahí. Y Dios va a observar esto, y si usted es un buen obrero, un buen trabajador, diligente, pues Dios le pondrá en algo más grande, cuando menos usted piense, porque así nos bendice el Señor. Pero cuando haya quejas y de todo esto, pues olvídese, no va a ser un poco difícil. No sé el Señor qué va a hacer ahí, pero ponerle más allá, creo que no, porque el Señor dice, si eres fiel en lo poco, yo te pondré en mucho más. Entonces para mí es importante esto. Entonces debo estar contento, agradecido en lo que sea, siempre y cuando el trabajo sea, claro, transparente, que no sea trabajos torcidos por ahí sí ya es otra cosa, no por ahí, no, ahí sí para nada. Más bien los trabajos que son donde hay honradez, donde pues se maneja bien las cosas, sí, hagámoslo de esta manera. Entonces, y la otra cosa, para estar satisfechos con lo que tiene, bien, responsables en el trabajo, agradecidos con esto. Y una cosa más que puse aquí es entender que la vida no depende de ¿qué? Del dinero. El mundo pues está totalmente equivocado. Si escuchan esto, dicen, están locos. ¿Qué están diciendo esto, no? Que la vida no depende del dinero.
Sí, pues, ¿quién sobrevive aquí sin dinero? Tienes razón, pues yo necesito dinero. Todos tenemos, si es necesario, pues sobrevivir aquí con el dinero. Pero eso, la vida no depende de eso. No depende de eso. La vida, al menos de nosotros como creyentes, depende de quién? De Dios. Depende de Él, no de lo que nosotros somos o del dinero, lo que sea. Y justamente el Señor Jesús fue bien claro ahí en Lucas capítulo 12, en el versículo 15, donde dice, hey, tengan cuidado, dice Jesús. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de ¿qué? De sus bienes. Más claro, no sé, de lo que dice el Señor Jesús. Nos está diciendo, la vida no depende de los recursos económicos. Y después pone toda una ilustración, una parábola de ese hombre insensato, si han leído. Dice, y después empieza a contar el Señor Jesús, ¿no? Y había un hombre que empezó a trabajar y acumuló, y cuando ya tuvo muchísimo, como que dijo, ahora sí, alma mía, descansa, porque ahora sí vamos a disfrutar. Y en el versículo 20, no salió aquí, pero el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio. Así es como ve el Señor, ¿no? Cuando estamos enfocados solamente en el dinero, pensamos que la vida depende del dinero, el Señor dice, hey, necio. Necio, nos dice el Señor, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Y esa es una muestra para indicarnos de que la vida no depende del dinero, pero todos parece que lo apuntan solo hacia allá, porque parece que no hay otra cosa que el dinero. Repito, es importante, sí, pero el Señor dice, tu vida no depende de esto, tu vida depende de mí, dice el Señor. Entonces, prestemos mucha atención a esto, ¿no? Bueno, estar satisfecho con lo que se tiene, sí, hay que aprender, sí, es una escuela. Y ahora en el tercer punto, un poquito más nos va a desarrollar todo esto. Para estar contentos con la economía, dice, es haber vivido en escasez y en abundancia. A ver, es que aquí hay una cosa, yo puse esto, el tercer punto, haber vivido en escasez y en abundancia. Bueno, lo leo primero el versículo 12, lo que dice Pablo. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. La escuela de Dios, puse esto, ¿no? Para mí es una escuela del Señor. ¿Cómo tenemos que aprender? Y el Señor parece que hay momentos donde nos quita y donde nos da en abundancia. Tal vez usted ya ha tenido las dos experiencias, ¿sí? Abundancia, escasez, no sé, o de pronto va a venir después, pero solo quiero recalcar algo aquí. Para el que nació teniendo mucho dinero y toda su vida ha tenido dinero y muere con dinero, pues esa persona toda su vida nunca estuvo contento con lo que tenía. O sea, y quería más y más. Y de pronto pues eso es necedad. Tal vez habrá casos así, pero aun cuando yo sé que la mayoría de los millonarios de este planeta y de todos los tiempos han muerto en extrema pobreza, se les esfumó todo. Como que Dios hace experimentar las dos cosas al ser humano, pobreza y abundancia. Y aquí vemos en el caso de Pablo, y por eso yo le puse la escuela del contentamiento económico. ¿Cuál es la escuela del contentamiento económico? ¿Por dónde tenemos que pasar? ¿Qué niveles tenemos que aprobar para llegar a un momento donde podamos decir, sí, estoy agradecido con lo que tengo, gracias Señor, y estoy más que contento? Esa es la voluntad del Señor, pero el Señor tiene que enseñarnos. Hay toda una instrucción. ¿En qué nivel está usted? ¿Está empezando? ¿De pronto está escuchando por primera vez esto? Pues ha entrado al inicial 0, no sé, pues está... Y ahora tiene que aprender muchos más, pasar más niveles. De pronto dice, no, yo ya pasé el nivel de la escasez, ahora estoy en el nivel de la abundancia. No sé en qué nivel está, cómo está aprendiendo, cómo ha asimilado. Pues yo desde que tengo uso de razón de la economía, desde niño, 5 o 10 años, empezando a analizar cómo es la economía, pues han sido años, yo diría, de la escuela del Señor en cuanto a la economía. Han sido años hasta ahora.
¿Y qué les digo? Tal vez no me atrevo a decir tanto como el apóstol Pablo. Hasta aquí he aprendido a vivir en la escasez y en la pobreza y de todo. Pues sí, tengo que luchar, batallar con todo esto. Pero sí quiero quedarme con los principios bíblicos. Estoy en el proceso, estoy en la escuela, así como usted y yo y todos estamos acá, en la escuela de todo esto. Bien, por eso dice Pablo, he aprendido. Ahora, la escuela del contentamiento económico, pues hay las dos cosas, vivir en pobreza o en escasez en primer lugar, ¿sí? Son pruebas o la escuela, la formación, no sé. Si yo preguntaría a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes ya han pasado por extrema pobreza, escasez, necesidad? Tal vez la mayoría o muchos dirían esto, ¿no? Y si les digo, ¿y cuándo ha pasado tiempos de abundancia, donde le fue súper bien en su negocio, en su empresa, crecieron las cuentas y de pronto tenía mucho dinero? Puede ser que sí. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. El Señor, pues, no, esa es la escuela para mí del Señor. Ahora, el primer punto, vivir en pobreza, en escasez, yo tengo que regresar al primer punto, donde dice que el Señor es el proveedor de todo. Cuando vienen momentos de escasez, que es aparente para nosotros, Dios está ahí. Dios es el proveedor. ¿Saben por qué? Otra vez cojo lo del desierto, en este caso Deuteronomio 2:7, cuando ya pasaron los 40 años, ya Moisés estaba dando las últimas instrucciones a la nueva generación, y Él les dice de esta manera: bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido. Ojo, estaban en el desierto. Y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Pero si yo preguntaba a esos israelitas, ¿qué les faltó? Todo. Qué tremendo cruzar en el desierto, 40 años, qué cosas, qué necesidades que pasamos en el desierto, qué locura, qué grave, qué duro. Cuando el Señor dice, no les ha faltado nada. Es que parece que el Señor sí nos manda como escasez, como que pasamos por el desierto. Solo nosotros estamos viendo el desierto, pero de pronto Dios está ahí proveyendo. Es que yo todavía no sé, al menos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, que alguien ya se haya muerto de extrema hambre. Yo no conozco, no sé, alguien por ahí, pero no sé, es raro todo esto, ¿no? Que digan, es que no he tenido nada, absolutamente nada. Tal vez puede ser por un día, una semana, pero el Señor está ahí probándonos y nos está proveyendo. Y no quiero salirme de esta convicción que para mí es fundamental, de que Dios es nuestro proveedor. Y aquí estos versículos me ayudan muchísimo respaldando en cuanto a lo que es el tiempo de escasez o pobreza. Pablo, pues después de haber tenido muchísimo, cuando era fariseo y de todo esto, impresionante su economía, sus cuentas, y de pronto en el tiempo de ser un misionero, pues no tenía absolutamente nada. Él aprendió los dos extremos. Bueno, solo para mencionar, no sé cómo ha sido la escuela para usted en estos años en su vida, pero para mí marcó mucho, y ahí creo que muchos aprendimos, pero no sé si quedó la lección o no. Tiempo de pandemia, usted recuerda, ¿no? Tiempo de pandemia. Para muchos las cuentas se fueron abajo, cero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cero, así, todo cero. Para otros fue mejor, subió. Hubo de todo ahí, ¿no? Pero yo creo que la mayoría pues estaban ahí con extrema escasez, con necesidad. Y hasta ahora yo pienso y digo, y en esos momentos sí analizaba, digo, esta es la escuela del Señor, nos está enseñando algo. Tal vez si nos dejó cero, pues tenemos que aprender ahora a estar contentos en la escasez, para no quejarnos. ¿Y ahora cuándo se acaba la pandemia? ¿Y ahora? ¿Y por qué no traen las vacunas? Traen las vacunas, no se vacunen, es que es... Bueno, ¿quién mismo? Sí se acuerdan eso, ¿no? Todos peleándose por vacunas, llegan y nadie, no te vacunes, ¿no? Bueno, es así el ser humano, ¿no? Somos así, pero eso para mí fue como una prueba. No sé usted cómo lo vio la pandemia, pero ¿qué tal ahora para la provincia de Imbabura, ¿no? Encerrados, paro. ¿Sí? Ya está escaseando, dice todos, y ahora ya se están preocupando, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Y hay las incertidumbres. Bueno, ¿Dios nos provee o no nos provee? Yo estoy agradecido. Yo pensé que ahora, dije, domingo, ahora, tal vez solo media congregación, tal vez va a estar la mitad, y ahora veo más personas. Ha provisto de todo. Un buen desayuno, por eso está acá. Oh, sí. Gasolina para movilizarse, cogió el taxi. Bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, en medio de todo lo que está pasando, donde muchos se están quejando y parece que todo se está como derrumbando y no saben qué hacer. Bueno, el Señor está diciendo, tranquilos, yo estoy aquí, ¿o no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ya. Bueno, pues entonces, agradecidos al Señor. Yo sé que es una situación complicada, difícil, y rogamos al Señor. Sí, vamos a orar al final también por esto, porque sí es importante que haya la paz y de todo, ¿no? Necesitamos. Pero con respecto a esto sí hay que analizarlo y pensarlo también. Bien, vivir en la pobreza. Voy a hablar de la abundancia también y luego hago una comparación. La otra es, el siguiente es, que no puse los versículos, ¿qué pasó ahí? Vivir en abundancia, ya. Ahí está el versículo de Deuteronomio, sí, que mencioné antes. Y bueno, ahora es, perdón, ¿cómo es? No estoy viendo. Ahí está vivir en abundancia, estoy mal ahí. Ya, vivir en abundancia. Ahora, ¿qué pasó con el mismo pueblo de Israel? Después de que pasan los 40 años en el desierto, claro, van a tomar posesión de la tierra, van a venir muchas cosas interesantes, y va a llegar un día donde van a tener reyes, y viene el rey más famoso de todos los tiempos para el pueblo de Israel, el rey Salomón, donde empieza a prosperar, donde el Señor empieza a bendecir de una manera impresionante al pueblo de Israel en lo económico. Donde este versículo a mí me impacta bastante cuando en 1 de Reyes 10:27 dice, el rey Salomón en este caso es, ¿no? El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Ahora había abundancia. Había mucha riqueza, que a la plata no le hacían caso porque era tan común, o sea, como piedras en el camino. Lo apuntaban al oro, a la madera fina y todo esto, porque había muchísima abundancia. Y claro, después por ahí un pecado de este rey Salomón y se desarma todo. La economía se fue abajo. Después de que todas las naciones, todos los reyes de esos tiempos querían conocer quién es de Salomón, quién es esa nación de Israel que ha prosperado tanto, queremos copiar para que nuestra economía crezca. Después de todo esto, un pecado de Salomón y se desinfla todo. Todos otra vez en pobreza. Todos otra vez ahí en preocupaciones, a tal punto que después por este pecado el mismo pueblo de Israel se divide, dos reinos divididos. Las naciones enemigas, los imperios ahí vienen, invaden, los toman cautivos. Se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? Parece que no aprendieron este pueblo de Israel. No aprendieron las lecciones del Señor a vivir en escasez y en abundancia, porque no estaban contentos. Pero hay una lección, regresando al Génesis, una lección que para mí esto me ayuda muchísimo, es impactante, de este joven José, este adolescente José. ¿Sí recuerdan, no? José, ahí que era odiado de sus hermanos, ellos lo vendieron, le hicieron esclavo, después por hacer bien el trabajo, lo mandan a la cárcel, y de pronto por ahí el rey de Egipto, el faraón, tiene ese sueño, ¿sí recuerdan? Ese sueño donde ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas abundantes, 7 espigas que no tenían nada. El rey preocupado, ¿y esto qué significa? Manda a traer a todos los adivinos, a todos estos, nadie le interpretaba el sueño. Cuando de pronto por ahí un copero del rey alza la mano y dice, rey, yo sé quién te puede ayudar. José, el de la cárcel, recién se acuerdan, ¿no? Bueno, la historia salto ahí. José, ¿y quién es ese José? Es un hebreo, un judío que está ahí preso, pero él sabe interpretar sueños. Su Dios le dio ese don. Bueno, tráiganlo. Los llevan ante el faraón cuenta su sueño, escucha a José, dice, pan comido. Bueno, no dijo así, ¿no? Era
era porque el Señor le dio ese don, ¿no? Que bueno, es fácil, dice. El sueño es esto. El Señor va a poner aquí, en Egipto, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que, rey, por favor, yo le pido que busque a alguien que sea un buen administrador, que sepa administrar bien esos años de abundancia para que alcance para los 7 años de escasez. Y el Señor le dice, bien, pero ¿dónde voy a encontrar? Yo creo que tú eres José, tú mismo. Tú, José, te vas a poner al frente. Y de la cárcel ahora es uno menos del rey. Es un gobernador, uno que iba a un administrador. Y bien, tal como fue en el sueño, empezaron los años de abundancia. Llegó todo esto, José lo administró bien. Y luego los 7 años de escasez. Y alcanzó para todos. Y dice que y no era solo para Egipto, para todas las naciones. La familia de José. Impresionante lo que pasó ahí. Sí que aprendió José, en cambio, la escuela de la abundancia y de la escasez. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Yo creo que José aquí nos deja una lección que tiene que ver con la mayordomía. Para estar contentos con la economía, yo creo que tenemos que ser buenos mayordomos, tenemos que aprender a administrar las cosas buenas y grandes y abundantes que nos da el Señor. Si usted, antes de la pandemia, cojo otra vez como ejemplo, el Señor le hizo crecer sus cuentas, ¿sí? Y no supo aprovechar, no supo administrar, y de pronto llegó la pandemia y no sabía qué hacer, se le vació y no sabía para dónde coger, pues yo diría, no ha habido mayordomía, no ha habido administración. Pero si usted ha sido un buen administrador, llegó la pandemia y pasó bien, porque había los recursos. O sea, yo lo veo así. Para mí la vida es muy práctica, y cómo Dios nos enseña, nos instruye, porque es un mundo imperfecto donde tenemos que pasar de todo. Y si no pasamos escasez o abundancia, tal vez somos de otro planeta, porque todos de alguna manera experimentamos situaciones similares. Pero el Señor nos quiere instruir para que la economía, los recursos que Él nos da, o con lo que Él nos da, estemos agradecidos y contentos. Entonces ese es el objetivo del Señor. Y bueno, ahí nos da este ejemplo José. Pero quiero contarles a manera de ilustración algo de un hombre que tenía una finca, una gran finca, una hacienda, donde tenía de todo, pero no estaba conforme. Él se quejaba de todo. Es que este ganado, es que las siembras, es que esto, pero era una gran finca. Y por todos los años que tuvo esa finca, siempre se quejó. Y bueno, dije al final, yo creo que debo vender esto. Y busca a alguien de entre los de los bienes raíces, le dice que le visite y dice, ayúdeme a vender esta finca. ¿Sí? No estoy conforme con esto. Bueno, este hombre de los bienes raíces empezó a investigar todo lo que tenía, a hacer un informe y de todo, pues, y se tardó algunos días. Y después regresa y le dice, ya tengo todo el anuncio que yo voy a poner en cuanto a la venta de su finca. Quisiera que usted lo lea, lo repase, a ver si falta algo o no sé. Y ahí le entrega. Entonces el dueño de la granja empieza a leer todo lo que iba a ser publicado. Y después de haber leído todo, dice, hey, un ratito, dice, yo ni loco le vendo esta finca. Es que todos los años he estado queriendo vender esta finca para comprar una similar. ¿Se da cuenta? O sea, no sé si lo captaron. Es así como nosotros muchas veces estamos rodeados de todo y nos quejamos y queremos deshacernos, y solo el Señor nos puede indicar, hey, ¿sí ves lo que tienes? Solo el Señor, a través de Cristo, o sea, que es la verdad, que es lo que necesitamos, solo Él nos puede hacer entender. Yo diría, a veces nuestra necedad, como ese hombre necio de la parábola, que si somos necios solamente vamos a estarnos quejando y nunca vamos a tener gratitud a Dios por todas las cosas buenísimas, grandes, y
y abundantes que el Señor nos da en el día a día. Puede ser incontables, y nosotros nos quejamos y queremos vender para comprar algo mejor, cuando en verdad ha sido lo mejor que hemos tenido. Seamos agradecidos en todo esto. Eso sería el contentamiento. Y bueno, algo más ahí para finalizar. El contentamiento económico, yo lo puse constante. Porque Pablo dice, he aprendido. Entonces, ahora dice, venga lo que venga, escasez, obediencia, y he aprendido. Entonces, el contentamiento es constante. No es que ahora sí estoy contento, mañana no. La escuela del Señor es que un día aprendamos a estar contentos todo el tiempo. El contentamiento económico constante es el resultado de ¿qué? En primer lugar, de la gratitud a Dios. Porque Él es el proveedor de todo, entendiendo que lo que tiene hoy es suficiente. Y además haber aprendido a vivir en escasez o en abundancia. La escuela de economía que el Señor nos da en la Biblia. Pero el objetivo, repito, es que usted y yo estemos contentos con lo que tenemos. Y quisiera algo más añadir aquí. Sé que vamos a salir de este lugar. Yo le pido que, no sé, ¿qué hace después de cuando usted escucha, viene a la iglesia, escucha un mensaje? No sé, tal vez lo capta, no sé, no sé exactamente, pero sí quisiera que, al menos después de este mensaje, si usted lo captó, cree que la voluntad del Señor es que usted esté contento con lo que tiene, pues tome esa actitud, luche, batalle, evalúe en qué nivel está de la escuela del Señor, de la escasez o la abundancia. Pero para mí el punto más importante, entienda de que el Señor es su proveedor. El Señor le ama de tal manera que le provee de todo, a tal punto que incluso lo proveyó, o sea, usted en la mejor necesidad que usted tuvo, que fue Jesús, también para mí. Jesús, lo más grandioso, la provisión de Dios. Esto ya lo dije tal vez hace unos 15 días, pero para mí es importante. Cómo Dios nos provee de todo y cómo Él proveyó la salvación que usted y yo necesitábamos a través de Cristo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero añadido a esto, analice su economía, analice lo que Dios le ha dado. Puede ser, como dije, que falta un poco de administración, de mayordomía, gratitud sobre todo al Señor.